eran vegetarianos. Los que se llaman vegans ahora decían, ya ves, ahí estamos. No, pero hubo un cambio después del diluvio. Entonces ahí tenemos la respuesta. La otra parte de la respuesta, lo que les dije que buscaran e investigaran acerca de Mateo capítulo 24. Okay. Lo vamos a ver un poco más adelantito el día de hoy. Por lo pronto vamos a leer el texto del día de hoy y están poniendo atención y me doy cuenta que están poniendo atención y están empezando a buscar, encontrar las soluciones a las preguntas que podemos hacernos. Y le hago este tipo de preguntas por lo siguiente: cuando usted esté estudiando la Biblia, si usted no se hace preguntas, usted no va a aprender. Entonces, en un método de estudio de la Biblia es preguntar y preguntar. ¿Por qué dice esto? Por ejemplo, una de las cosas que no quedó muy clara, de hecho la semana pasada, es que decía que cuando terminamos el capítulo 6, hablaba que 2 de cada especie, ¿verdad? 2 animales de cada especie. Y aquí tenemos que empezar a pensar de una manera analítica y decir, ¿por qué 2 animales de cada especie? De todas las bestias de la tierra, dice ahí. Acompáñenme otra vez a Génesis 6, verso 20. De hecho, del 19 dice, 19 y 20. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. ¿Verdad? ¿Sí? 9.3. 9.3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas os lo he dado todo. Ese 9.3 es después del diluvio, evidentemente, y es cuando el Señor abre la posibilidad de que comamos carne. Y a partir de entonces el humano y los animales comieron carne, otros animales. De Génesis 9, cuando lleguemos ahí. Pero ¿de qué es lo que llevaron en el arca? No llevaron animales para comer. No. Los animales que entraron al arca entraron para preservar la especie animal. Entonces tenemos eso que es importante. Ahora acompáñenme, vamos a leer todo el capítulo número 7 y vamos a entrar en nuestro estudio. Y ponga atención en lo que leemos, porque acabamos de dar un dato interesante ahorita que estábamos leyendo esto. ¿Ya está ahí? Amén. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, 1 pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie.
Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta noche a la iglesia. Señor, te damos gracias. Gracias por estos pasajes hermosos que nos recuerdan a muchos de nosotros esas historias cuando éramos niños que escuchábamos acerca del arca, del diluvio. Pero hay aquí ahora, Señor, que estamos centrados en edad y también encontramos en esta palabra mucho que estudiar, mucho que aprender, cosas que no hayamos visto ni oído y que tú quieres revelarnos porque nos amas, porque eres bueno con nosotros y nos quieres dar conocimiento que traiga vida a nosotros. Te damos gracias por ello, Señor, y te pedimos que nos hable tu Espíritu esta noche y transforme nuestra manera de pensar. Gracias te damos por todo, bendito seas en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el verso número 1 es donde vamos a empezar, como siempre, y vamos a tomar notas de algo interesante aquí. Dice el verso número 1, dijo luego Jehová a Noé. Note aquí, Dios sigue hablando a Noé. Dios había hablado a Noé unos 100 años antes. Había hablado y le había dicho, tienes que ser un arca como yo te voy a decir, como leímos en Génesis capítulo número 6, y le dio estas instrucciones del verso 13 en adelante. En el verso 14 habla de las instrucciones de cómo hacer un arca. Pero Noé estaba escuchando la voz de Dios todavía. Y la voz de Dios sigue hablándonos hoy en día. Y la gente dice, estás locos, ¿cómo te va a hablar Dios a ti? Bueno, tal vez no escuchemos una voz audible. En algunos casos es posible, inclusive. Dios es todopoderoso y puede hacerlo. Pero la voz de Dios la escuchamos cuando leemos su palabra, cuando comprendemos lo que nos quiere decir, cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, cuando hay personajes como Greg Laurie, como Luis Palau, alguien que está compartiendo el mensaje del Evangelio y llega a nuestros oídos y decimos, hey, hay algo para mí aquí. Yo siento que necesito decir que sí, necesito levantarme y ir al frente y decir, yo quiero recibir a Cristo. Entonces, hemos escuchado la voz de Dios. Noé escuchó la voz de Dios una vez más. Y note lo que le dice en la primera parte. Entra tú y toda tu casa en el arca. Es una instrucción clara a Noé, que había pasado 100 años construyendo este aparato enorme, grandísimo, con las proporciones adecuadas para hacer un buen buque que pudiera soportar una carga inmensa de animales y de vegetales por mucho tiempo. Y escucha la voz. Una vez que hubo terminado el arca, después de 100 años, escucha la voz que le dice, entra, ven, entra al arca. Y esa es la voz que todavía escuchamos nosotros. Dios tiene gracia y misericordia de nosotros los humanos. Dios es justo y tiene que emitir juicio. De hecho, la segunda parte del verso dice, ¿por qué? Y aquí en este por qué hay una explicación de la razón por la cual Dios le puede decir a Noé, ven, entra el arca. La razón por la cual te puede decir a ti, ven, acércate a mí en este día.
ven, acércate, te estoy llamando a ti. ¿Por qué? Dice que encontró algo especial en Noé. Dice, a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Note la diferencia que hay entre este verso, lo que dice en la explicación que Jehová Dios le está dando a Noé de por qué lo invitó a que entrara al arca, y la explicación que viene en el verso número 8 del capítulo anterior, donde dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Ve la diferencia? En el capítulo 6, Noé vivió una vida tal vez un poco como las demás personas del mundo. Pero había algo en Noé. Noé había escuchado las historias de parte de su padre Lamec y de Matusalén, su abuelo, que por cierto todavía vivió hasta ese último año en que Noé terminó de construir el arca. Y que contaban las historias que ellos mismos habían escuchado de los propios labios de Adán. Así que ellos tenían la historia fresca. Ellos no tenían una palabra escrita como nosotros, pero Adán, que fue el primer hombre, pudo transmitir este mensaje verbal a sus hijos que quisieron adorar a Dios. Y el adorar a Dios, aunque vivas en una vida un poco turbulenta y las modas te hagan salirte de un poco de tus casillas y a veces hacer cosas indebidas, aún ahí Noé tenía algo especial, algo que le gustaba hacer, le gustaba agradar a Dios. Se esforzaba por lograr hacer algo que le habían contado su abuelo, su padre, su bisabuelo y todas esas generaciones que todavía andaban por ahí cuando Noé había nacido y era un niño. Y entonces Noé halló gracia. Hallar gracia delante de Dios es algo muy especial. Es ese llamado que Dios tiene preparado para ti y para mí, a pesar de quiénes somos nosotros. Toda nuestra vida hemos sido pecadores. Toda nuestra vida hemos hecho cosas no son buenas, ¿verdad? Pero hallamos gracia. Un día Dios nos habla a través de ese mensaje, lo escuchamos y decimos, yo quiero, ¿verdad? Pero esta segunda parte es interesante. Ya Noé escuchó la voz y obedeció. Recuerde, por 100 años Noé estuvo construyendo un aparato raro que nadie entendía lo que era, ni él mismo. Simplemente seguía las instrucciones que escuchaba de Dios, ¿verdad? Haz un arca con estas medidas, y cada día Dios le daba a Noé las instrucciones. Y les decía, predica que se tienen que arrepentir. Y Noé predicaba todos los días, y todos los días se burlaban de él. Y nadie le escuchaba, ¿verdad? Sus hijos lo escucharon, su esposa, las esposas de sus hijos. Y entonces un día llegas, después de 100 años, termina la obra, la ve Noé, y escucha la voz de Dios de adentro del arca que le dice, ve, entra. Y nosotros escuchamos esa voz también. Estando en Cristo, en Jesús, Él nos llama a veces para entrar con Él, porque tiene algo que decirnos, tiene algo que enseñarnos, algo que dice en Lucas, no voy a leer aquí en Lucas, perdón. Iba a leer en Mateo, pero se me fue ahorita la onda. Sí, Mateo 11. Algo que el Señor nos está diciendo en Mateo capítulo 11, mis notas que veo aquí. Yo creo que me equivoqué. No. Aquí está Mateo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Noé trabajó arduamente 100 años, cansado, cargado. ¿Usted cree que a Noé no le molestaba que se burlaran de él todos los días? Que la gente le dijera cosas, que estás loco, que cómo es eso, nunca hay, ¿de qué estás hablando? ¿Agua de dónde? Cargado y cansado, un día el Señor le dice, ven, entra al arca y descansa. ¿Cuál es el nombre de Noé? Descanso. Y Noé significa descanso, y Noé entra. Porque la respuesta, ¿por qué? Porque Dios lo vio justo. ¿Cómo lo vio justo? Bueno, gracias por preguntarme. Vamos a ir a Hebreos rápidamente.
capítulo número 11, y lea en el verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Fue obediente con temor a Dios, y eso lo hizo verse justo delante de Dios. Hizo la voluntad de Dios, la obedeció al llamado de Dios. Cuando Dios te da una instrucción y tú obedeces, Dios te encuentra justo. El humano por su propia cuenta no lo puede hacer, pero Dios ha puesto una justicia en nuestros corazones que podemos hacer y obedecer la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo Noé. Es una cosa muy especial. Dios vio a Noé justo. Hay otros personajes que Dios vio justo, como vaya al capítulo 15 de Génesis, en el capítulo número 6, y note cómo dice acerca de Abraham. 15:6 dice, y creyó a Jehová, está hablando de Abraham, y ¿cómo dice? Le fue contado por justicia. Una cosa es creer en Dios, los demonios creen en Dios y tiemblan, y otra cosa es creerle a Dios. Noé le creyó a Dios y fue encontrado justo. Cada persona que cree a Dios y le cree en Dios es encontrado justo. En el Nuevo Testamento también encontramos esto. Recuerda en el capítulo número 2 cuando había este hombre Simeón que esperaba que viniera el Redentor, el Mesías, para poder morir a gusto. La palabra dice claramente que Simeón era un hombre justo. Pero la Biblia dice claramente en Isaías, y luego también lo dice en Romanos, que no hay ni uno solo. Y lo dice también un salmo, ¿verdad? Ni uno solo bueno, ni uno solo justo. Pero ¿cuál es la justicia entonces? La fe. Ese hombre Simeón creía que iba a ver al Mesías vivo y que lo iba a poder tocar y entonces iba a ver su salvación. Fe, creer en Dios, ser y entrar en el lugar correspondiente. Eso es lo que nos quiere decir la palabra. El punto de partida de la justicia de Dios en el hombre es como dice en Romanos 10:10, en el corazón, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. ¿Verdad? Continuamos adelante, el verso número 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Ya se preguntó? ¿Ya se dio cuenta? ¿Qué habíamos leído? ¿Qué habíamos leído en el capítulo anterior, en el verso 19 y 20? 2. Una pareja de cada uno. Y aquí nos dice que 7. Es más, si vamos más adelante, encontramos otra vez que repite que 2 y 2 y 2. La palabra de Dios se está contradiciendo. Oh, qué terrible. Hay que tirarlo a la basura este libro. No hay ninguna contradicción, hay un propósito. Cuando encontramos cosas que es una discrepancia, tenemos que ver que hay un propósito más adelante. Algo nos quiere decir Dios. Algo nos quiere decir. Note que estos animales, que son 7 parejas, dice que la característica de ellos es que son animales ¿qué? Limpios. Ahí está la clave. Guarde eso en la mente. Tenemos que guardarlo por lo pronto y decir, tomar una nota. Aquí dice que son animales limpios. Tiene que haber un propósito para los animales limpios. Lo vamos a guardar por aquí, ponga una nota si quiere ahí, y va a seguir avanzando en su estudio y se va a dar cuenta de por qué eran animales limpios y por qué eran 7 parejas de cada uno. Y empezamos tal vez con algunos pensamientos. 7 es un número interesante en la Biblia. Es un número que se repite desde aquí y va mucho más allá hasta el libro de Apocalipsis. Por toda la Biblia, el número 7 lleva un solo significado, y es un significado de completo, algo que es completo. Animales limpios, completo. Vamos a guardar el pensamiento. Continuamos con el verso número 3. También de las aves de los cielos, 7 parejas, igual, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Aquí el propósito es específico. De todos los animales, obviamente quería una pareja
y se iban a reproducir después, iban a perpetuar la especie. Pero note que de las aves, debe haber algo especial en las aves que necesitaba haber un número mayor. ¿Por qué? Dice, para que puedan llenar ellas toda la faz de la tierra una vez que acabe el diluvio. Continuamos con el verso 4. ¿Por qué? ¿Por qué había de juntarse estos animales en el arca? Y usted se recuerda de las películas, y cuando era niño yo miraba la película y me acuerdo muchas diferentes. Una que me gustó mucho era de Disney, eran monitos como esos de estambre y se movían, ¿verdad? Eran como fotografías. Y me acuerdo muy bien que miraba a Noé, que iba y salía en la mañana bien lejos y iba y traía animalitos al arca, ¿verdad? Note lo que dice la palabra de Dios. Porque pasados aún 7 días, dice, o sea, Dios llamó a Noé y a los animales al arca, están adentro. Pasados 7 días de eso, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente. El juicio había de venir. El juicio que había sido decretado 120 años atrás fue en ese momento ejecutado, 7 días después de que el arca fue terminada y que entraron adentro. Ahora imagínense, la familia de Noé. Vemos a Sem, Cam, Jafet, las mujeres, la propia mujer de Noé. Y dice, ¿qué estamos haciendo aquí adentro? No pasa nada. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es llover, por cierto? Porque no nos ha explicado qué es esto de la lluvia. ¿Qué va a pasar? Yo no siento nada, no oigo nada. Pasados 7 días. Y la fe se ha probado de una manera muy interesante. 7 días alimentando animales, empezando a tener los primeros encuentros y desencuentros en la familia. Después de 7 días, no hay agua para bañarse, cosas de ese tipo. Y 7 días han pasado y no sabemos nada. Nadie más entró al arca, interesantemente, solamente esta familia y estos animales. Continuamos y vamos pensando de esta manera. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Obedeció, entraron a ese lugar, la puerta todavía estaba abierta y dice, bueno, entramos, pero estamos adentro, no pasa nada. La gente ha visto, ¿y qué hacen ustedes allá adentro? ¿A qué horas va a comenzar el circo? Cosas de ese tipo, ¿no? Verso 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Cuando cumplió 600 años ocurrió esto. Note la fecha en que ocurrió, dice un poquito más adelante. Pero note el verso 7, dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos, y de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Ellos entraron solitos, Noé no fue a buscar a nadie. Los animales los trajo Dios, los llamó a ellos también, y entraron cada uno en su lugar. Sucedió que al 7º día, tal y como le he dicho a Dios, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el juicio. El diluvio es algo que, dice Scofield, lo ve en 3 aspectos. Uno es que nuestro Señor dijo que como había ocurrido en los días de Noé, así sería el final de esta era. ¿Recuerda la tarea que le dejé en Mateo capítulo qué? 24, versos 37 a 39. La gente que estaba fuera del arca, la gente que por 100 años vieron a este hombre construyendo esto y se burlaban de él, no creyeron en esto. Y la gente seguía haciendo sus cosas, ¿verdad? Su pecado, la violencia en la que estaba el mundo. ¿Cómo está la gente hoy cada vez que le hace el llamado a Dios? Cada vez que vamos a un evento evangélico y se proclama el mensaje, ¿cuánta gente va? ¿Cuánta gente recibe el Señor? ¿Cuánta gente pasa por enfrente de ahí y se burla de las personas que están parados ahí? ¿No ha visto que están siempre hay alguien afuera? Siempre hay alguien con pancartas burlándose de todos nosotros y diciéndonos cosas, ¿verdad? Además, si tus familiares que no son creyentes van, se dan cuenta que fuiste, se burlan de ti también. Y así pasa, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente piensa
que lo que está ocurriendo ahorita es algo que siempre ha ocurrido y siempre va a seguir ocurriendo y nunca va a pasar nada. Y no se dan cuenta que estamos llegando al límite de la paciencia de Dios, como en los tiempos de Noé. Y la paciencia del Señor llegó a su límite. Lo que estaba estipulado que iba a hacer, lo hizo en el tiempo oportuno, cuando el juicio era necesario, inminente. Eso mismo es lo que estamos viendo aquí. Entonces tenemos aquí esta situación, lo que leímos ahorita en Mateo, ya lo he leído de la tarea, Mateo capítulo 24, pero también nos da referencia de esto. Noé mismo sirve como ilustración de la fe que salva, como leímos en Hebreos capítulo 11, verso 7, ¿verdad? Si tienes fe, tú escuchas la voz de Dios y escuchas el llamado, he aquí que está llamando a la puerta, ¿verdad? Apocalipsis 3, 20, ¿verdad? Y nos dice, he aquí yo llamo a la puerta, si tú abres, entraré contigo y cenaré contigo. El Señor sigue llamando, sigue levantando la voz para todos nosotros. Necesitamos entender esto. Hay algo más también. El diluvio es como un ejemplo del bautismo. Es un ejemplo de bautismo. Algo tiene que morir en el bautismo, ¿no es cierto? En el diluvio murió toda la carne impura, todo lo que estaba en pecado. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos recordando que Cristo también murió y que fue sepultado por nuestros pecados, murió y fue sepultado. Y es en el bautismo, decimos, ahí queda muerto la carne, pero se levanta vivificado en espíritu de las aguas, ¿verdad? Se levanta una nueva creación, una nueva criatura, una persona como Noé, una esperanza nueva de vivir y hacer una vida diferente. Eso es lo que tenemos como bautismo. Acompáñenme entonces a la primera carta de Pedro, rápido porque se nos va a acabar el tiempo, ahora sí. Capítulo número 3, versos 19 al 21, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Cuando nos bautizamos, no es que nos va a salvar el bautismo, no, está diciendo claramente, lo que nos recuerda es lo que hizo Jesús por nosotros. Por fe estamos dejando muerto a la carne ahí y nos levantamos del agua vivos en el Espíritu. Continuemos entonces en nuestro estudio. En el verso número 13, déjenle leerme el verso número 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Mucha gente se imagina o pensamos a veces, cuando no leemos bien, que el diluvio fue simplemente lluvia. Pero aquí claramente nos habla que las fuentes del abismo, lo que está debajo de la tierra, se rompió y emanó agua de una manera abundante, de manera que creció rápidamente el agua, no solamente por los 40 días y noches de lluvia, sino porque se rompieron las fuentes que estaban debajo de la tierra. O sea, fue un cataclismo completo. Aquí es donde mucha gente hablan de algo que se llamaba uniformismo. Es una teoría que había hace muchos años que decía que el planeta Tierra, una vez que millones y millones de años, siempre ha sido el mismo. Ha habido erupciones de volcanes, pero nunca ha habido tal cosa como un diluvio. No universal. Y hay personas inclusive que llegan a decir, bueno, el diluvio a lo mejor ocurrió nada más en Mesopotamia, ahí entre el Tigris y el Éufrates donde estaba Noé, y ahí ocurrió un diluvio local, y eso fue lo que pasó. La geología hoy en día, hoy por hoy, comprueba de que esa es una farsa, de que de hecho hubo un diluvio universal.
¿Cómo es posible que en las planicies centrales de Estados Unidos haya restos de ballena? Usted dígame, fueron en una persona que vivían hace tantos y tantos años, eran tan industriosos que dijeron, queremos comer carne de ballena, vamos a ir hasta el Pacífico a agarrar una y vamos a caminar todo hasta el centro de Estados Unidos a comernos la ballena. No, ¿verdad? Y hay en las montañas de los Andes, hay restos de conchas y todo, hechos, ¿cómo se llaman? Fósiles de animales marinos a una altura increíble. ¿Por qué es esto? Los sedimentos que hay en los valles también nos hablan de una cosa como el diluvio. El Gran Cañón es un portento de la maravilla de Dios, resultados del diluvio, definitivamente, de cómo las aguas, cuando fueron separadas otra vez, se fueron secando, fue arrastrando todo ese sedimento y quedó esta gran escultura que es el Gran Cañón. Mucho se puede hablar de esto, pero déjenme una cosa. Aparte de toda explicación científica que yo le pueda dar a cualquier persona, cualquier libro que pueda encontrar, la pregunta es ¿dónde está nuestra fe? La pregunta es si vamos a creer o no la palabra de Dios. Porque Noé pudo entrar al arca porque creyó. Escuchó la voz, creyó, hizo, ¿verdad? Si nosotros escuchamos la voz de Dios y creemos y hacemos, somos encontrados justos. El Señor nos dice, ven. Pero si no creemos, si decimos, esta parte de la Biblia es demasiado fantasiosa, voy a agarrarlas, las voy a quitar y las voy a tirar a la basura porque es fantasía. Porque yo soy científico y eso no es posible. No puedes entrar. Toda la palabra de Dios es inspirada y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Tenemos que entender eso que es importante de la palabra de Dios. En este mismo día dice, bueno, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 toda carne que había espíritu. Y otra vez dice de 2 en 2, ¿dónde quedó el 7? ¿Verdad? La mente nos hace este juego y entendamos después por qué hay un propósito. Claramente vamos a encontrar ese propósito. Note que decía en el verso 2, de todo animal limpio y de las aves para que después llenaran la faz de la tierra. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios y Jehová cerró la puerta. Esto es bien interesante. Dios te salva, su sangre es la que nos limpia, Él hace el trabajo de mantenernos y asegurarnos por siempre. Tú y yo no podemos cerrar la puerta de nuestra salvación. No podemos hacerlo. La puerta se cierra de afuera hacia adentro. Y nosotros, una vez que hemos venido al Señor, Él cierra la puerta para que no nos salgamos. No podemos perder la salvación. Por eso no hay cosa que tú puedas hacer para perder la salvación. La seguridad de la salvación es algo que todo cristiano debe mantener en la fe como una realidad y no dudar de la salvación jamás. Es que ahora hice algo tan terrible. Si te diste cuenta que hiciste algo terrible, te estás arrepintiendo, ¿verdad? Espero que sí. Por eso dice lo que hemos estudiado en primera carta de Juan, precisamente por ello. Porque hay una manera de salir de esos problemas. Pero la salvación, mis hermanos, no se puede perder. No se puede perder. Si una persona hace obras que constantemente practica el pecado, ¿qué quedamos? No es hijo de Dios. No ha entrado. No ha entrado al arca, no ha sido salvo. Sigue estando afuera. Dice que cree, pero no obedece. Jamás ha obedecido al llamado. Ha escuchado otras voces, pero no ha escuchado la voz de Dios. No ha obedecido al llamado. Entonces, para terminar, 17, y el diluvio. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas.
Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron que las aguas después que fueron cubiertos todos los montes. El monte Everest, el más alto del mundo, fue cubierto. Todos los montes fueron cubiertos. Y murió toda la carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Los peces, ¿por qué no se murieron? Porque son del agua, ¿no es cierto? A ellos no les importó mucho el diluvio, ¿verdad? Para nada. A los monstruos marinos nada les importó. Esto es para los animales terrestres y los animales volátiles, ¿verdad? Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, 5 meses de 30 días lunares, como se calculaban, lo que duró. Y vamos a notar que hasta este punto donde vamos a parar, las aguas prevalecieron 150 días. Es decir, al cabo de 150 días, las aguas estaban en su máximo punto todavía. Señor, te damos gracias por la palabra que nos diste esta noche, Señor, y hemos entendido de tu llamado, en dos sentidos: el llamado de la gracia, el llamado que nos haces para venir a ti, a escuchar tu mensaje, para nacer de nuevo. Pero también tenemos otro llamado, un llamado diferente, un llamado a entrar en tu paz, en tu descanso, como en el libro de Hebreos nos dice, un descanso. Tú eres el descanso, Señor, cuando comprendemos que podemos vivir en ti en descanso, como tú les dijiste y nos sigues diciendo, que vengamos a ti todos los que estamos cansados y cargados, y descansemos en ti, porque tu carga es ligera. Te damos gracias por esta palabra, Señor, y sobre todo por la fe que pones en nosotros para creer la palabra tal y como se nos presenta, porque no hay nada de raro en ella. Si tú eres Dios, creador de todo lo que existe, tú puedes hacer estas cosas y muchos más. No hay nada que nos debería maravillar a nosotros en el sentido de la duda, y sí nos deberían maravillar en el sentido de la grandeza, el poder tan grande, extremo y sin límites que tú tienes para obrar, Señor, y hacer tu voluntad. Por eso te damos gracias, Señor, y a ti sea la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, una sola tarea les dejo nada más. Investiguen el propósito de esas aves limpias, de esos animales limpios, quiero decir. ¿Qué pasó con esos animales limpios? Del verso número 2, ¿cuál fue el propósito de todo animal limpio? Pues sí, dice que él sabe, así que le pueden preguntar a él. Y si les dicen, me dicen para darle puntos correctos. ¿Y si nos dicen más? No, por eso no. Ah, ¿verdad? ¿De verdad? La duda. Entonces a nosotros nos gusta el cocorro. Entonces, ¿cuántos le creen a Dios? Amén. Entonces, aquí está una iglesia que le cree a Dios. Amén. Porque caminamos por fe y no por vista. Amén. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo,
Señor Padre Santo, creemos a tu palabra, Señor, creemos las cosas maravillosas que tú haces siempre en nuestra vida, Señor. Y gracias te damos por tu palabra hermosa, Señor, que nos muestra tu gran amor, Señor, porque todo lo que tú hiciste, Señor, allá en los tiempos de Noé, Señor, fue por amor a nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.